Hay un problema de conexión. ¿Dónde? No sé en dónde. Acá dice que por causa de inestable conexión. Muévase más cerca al router. Yo tengo aquí buena señal. ¿Cómo me estás viendo? ¿Me estás Muy bien, oyendo? muy bien, muy Ah, bien. De pronto listo. listo. Bueno, buenas noches. Hoy volvemos a la segunda función de La Señora Mí del Teatro Barca de los Locos. Qué rico pues que estamos de nuevo con este conversatorio y agradecemos a la Secretaría de Cultura Ciudadana por permitirnos estar en este espacio a pesar del confinamiento. Para comenzar, yo quería preguntarte, Lucía, tú que eres socióloga o trabajadora social, Socióloga de la socióloga. Universidad Pontificia Bolivariana. Y a propósito, quiero saludar a mis compañeras de sociología que hacen parte del chat de amigos de sociología, quienes en este confinamiento se hicieron presentes de la manera más generosa, más amorosa, y les estoy enviando un saludo muy grande a ellos, lo mismo que al profesor Oliver, si está acá acompañándonos. Muy buenas noches. Quiero, además de responder las preguntas que me haga Luis, dar participación también a mis compañeros y amigos y amigas, compañeras, para que también pregunten. Puede ser sobre la obra o sobre la historia de la Barca de los Locos, anotando que esta obra es del dramaturgo Bernardo Ángel Saldarriaga, fundador, actor. Pero además de responder las preguntas que me ha... Actor, director, ¿estamos? ¿Me están oyendo? Sí, perfectamente. Sí, estaba diciendo que además de la intervención que vaya haciendo con cada pregunta, quienes están acá presentes pueden también intervenir preguntando lo que a bien tengan sobre la historia de la barca o sobre la obra misma. Estamos dispuestos a responder todas esas preguntas. Mira, acá veo que está José Fernando Montoya, fue profesor mío de Humanidades en la Bolivariana y vicerrector de la Bolivariana. Ahora se está dedicando a cultivar café. Y hay una serie de amistades acá de teatro. Carmen Alicia Acevedo te dice que gracias a ti por hacer el arte en estas condiciones. Fernando Álvarez está ansioso por la obra. Y hay pues varias personas de teatro, Mila Rakis, estuvo Ana Cecilia eh, de la Oficina de los Sueños, y hay varias personas más. Bueno, para comenzar, pues era volviendo al tema de cómo fue que empezaste a involucrarte con Barque a los Locos. ¿Cómo fue, digamos, ese primer chispazo para que tú dijeras, yo quiero meterme acá? De antemano, desde niña sentí esa vocación por el teatro, por la historia, por la poesía. En la casa se ensayaba teatro, tanto mi mamá como mi papá estaban involucrados en lo que tenía en ese momento trascendencia dentro de la historia de nuestros pueblos, como era el sainete. Entonces, por ejemplo, mi papá tenía dos grupos de teatro, el grupo de teatro del colegio y el grupo de teatro del pueblo, con el cual salía de correrías por los pueblos cercanos a Santa Fe de Antioquia. Y mi mamá, además de ser actriz, bailaba, cantaba. Nosotros asistíamos a esos ensayos y nos sentíamos con la necesidad de que después que los actores se iban, eh, nos aprendíamos los textos y comenzaba la representación. Entonces digo que eso viene con uno en la sangre, porque por el lado de ambos padres había una preocupación por el teatro y por el arte, por la escritura. Eran muy buenos lectores.
Creo que eso ¿Y tiene que ver con la cómo te formación. metiste con Barca? Con la Barca de los Locos, oí hablar de la Barca de los Locos en 1976, que conocí uno de los actores fundadores de la Barca, Guillermo García. Me habló de que estaba muy entusiasmado con el grupo, decía que era un grupo que rompía todos los esquemas del teatro, que no se necesitaba de un escenario para actuar, que la base de ese teatro era el cuerpo, el atrevimiento, los textos y que había un compromiso total con la lectura de la sociedad. Entonces, desde ese momento yo sentí la curiosidad por la Barca de los Locos, pero eh, no era el momento todavía de acercarme a la barca porque venía esa, digamos, esa práctica que yo venía haciendo como docente, tanto en el departamento y luego me fui para Cartagena cuando terminé la tesis con Fabiola Zuluaga, que espero me esté escuchando. Luego de eso hice una conexión en Cartagena con otra compañera de sociología y estuve en Cartagena 2 años y al regreso yo venía decidida ya a romper, no sé, sentía que la docencia había cumplido en mí un ciclo, amando mucho la historia, amando mucho la sociología, la literatura, porque eso todo se conecta, pero mi cuerpo precisaba de otra experiencia y digamos que el karma, porque yo pienso que es el karma el que nos hace conocer personas como Bernardo Ángel Saldarriaga, que era en ese momento un actor del TPB, que ya venía con esa necesidad también de romper con la parte institucional del teatro en Bogotá, que había tenido presentaciones en el Colón, en Colsubsidios, siendo muy aclamado porque realmente era un gran actor, además de escritor y dramaturgo. Entonces, yo me encuentro con la fuerza de ese hombre que tiene necesidad de hacer teatro, viene en crisis porque no soporta, ya había fundado la Barca de los Locos y ya había sentido la diferencia entre hacer un teatro como se hace en Bogotá, concretamente con el TPB, las relaciones con Jorge Alitriana, con los actores, con Jairo Camargo, en fin, con Angarita, con Saín Castro. Él venía ya con la necesidad de hacer su propio teatro. Entonces, precisa de un espacio para hacer una obra porque él no podía vivir sin hacer teatro. En ese momento tengo un apartamento y yo se lo ofrezco. Hace la primera obra que vi, ni héroes ni mártires, y yo quedo completamente atrapada. Se da en mí el trance y digo, ¿cómo es posible que un teatro provoque en uno tan hondos sentimientos, que te lleve a rompimientos tan drásticos? Y Bernardo me saca como espectadora en el apartamento donde estaba haciendo la obra y de antemano yo sentí que la barca ya tenía un historial, porque mis amigos que se decían libertarios, lo primero que me dijeron es, uy, los vas a llevar a tu apartamento, vas a llevar a Bernardo a la Barca de los Locos, te pueden acabar el apartamento. Y yo pensaba, pero ¿qué puede hacer un hombre con su grupo de teatro para que ponga en riesgo una casa? Yo le dije, no, pues que pase lo que pase, a mí no me importa. Y al sacarme como espectadora, yo sentí que esos textos que estaba escuchando y que estaban transitando por mi cuerpo era mi experiencia de vida que quería asumir. Y Bernardo también sintió eso conmigo y me invitó a hacer teatro. Yo hice rompimiento tanto con la docencia como con la relación que tenía en ese momento y a partir de 1981 comienzo de una vez con el teatro. Bernardo no exigía que se supiera o que se tuviera una preparación académica. Para él, a él le bastaba que uno sintiera sus textos y que uno fuera apasionado. Y cuando uno siente un texto, uno se apasiona enormemente. O sea que con esos elementos, Bernardo tuvo la paciencia de empezar a trabajar, pues porque de todas maneras el teatro es exigente. Pues el teatro exige una muy buena dicción, que la palabra salga con todo el cuerpo, que te comprometas, que no representes, sino que actúes, romper con la cotidianidad. En fin, este teatro es absolutamente mágico. Para mí es una magia.
Y yo sentía eso con Bernardo, que era un ser mágico que lograba conectarnos con su, con su escritura llevada a través de un cuerpo, con los gestos y con ese compromiso que siento que es lo vital. Sí, eso fue en un momento muy crítico para Bernardo, por esa situación de Bogotá, que fue bastante compleja. Saín Castro lo apoyó mucho, no los otros, y dejó plantado al TPB en el Teatro con subsidios y le dañó toda una temporada y lo quedaron odiando. Porque él estaba harto de ese formalismo del teatro. Él fue estuvo en Bogotá por problemas familiares, ahí con su hija. Y pues muy especial que haya, digamos, en ese contexto de que él salió de la función de teatro, la gente estaba aplaudiendo, pidiendo que él saliera y él estaba saliendo para Medellín. Sí. Y dejó plantado al teatro. Todo el mundo pidiendo a la mosca, era el personaje de él. Y entonces, porque es un momento muy coyuntural a Bernardo, como quien dijo, aquí ya no más este teatro, se me dedico totalmente a Barca de los Locos. Y ahí llegaste tú en ese preciso momento, pues con lo que nos acabas de decir. Entonces, casi que es el reinicio de De Barca otro de los modo. Locos. Sí, Pues sí, cuéntanos un poquito más de ese reinicio de Barca de los Locos. ese reinicio de la Barca de los Locos comienza remontando la monja y el Cristo. Ah, Aunque no teníamos en ese momento el Cristo, que Quique Márquez lo asumió con mucho detalle, con mucha pasión. Quique Márquez estaba en Bogotá y estaba todavía con lazos en Bogotá. Y, y en ese momento había aparecido un personaje como Omar Castillo, que es básicamente poeta, quien hacía el Cristo. Se necesitaba una monja y tenía función en el Museo de Arte Moderno. Teníamos una semana para preparar la función para el Museo de Arte Moderno. Bernardo me hace la propuesta de que la haga y yo me arriesgué y la hice no solamente ahí, sino también en el Politécnico. Entonces ya empezamos con esa conexión. Hicimos un viaje hermosísimo a Pácora, donde la Barca de los Locos tuvo una noche mágica, aunque repita la palabra mágica, porque no se explica uno cómo en una sola noche para un pueblo y hecha en un convento de monjas se puede hacer la monja, se puede hacer la historia del zoológico y se puede hacer ni héroe ni mártires para gente tan sencilla que uno podría decir no tenía una preparación física para ver 3 obras tan intensas y cómo la gente se conecta. Esa es una experiencia muy bella que me llevó de entrada a amar la Barca de los Locos. Luego empezamos ya un proceso más lento con las nuevas obras y arriesgamos con la obra máxima. Para mí es la obra máxima porque fue la que nos colocó contra la pared a nivel de la institucionalidad, no solamente del teatro, sino yo diría que de Colombia, pues sin exagerar, que fue Aullan los Lobos. Y lo puedo decir así porque las veces que se ha presentado esta obra, que se presentaba, siempre causaba una problemática tremenda, bueno, con las instituciones que nos llevaban y con las personas que asumían ese riesgo. Entonces, ese montaje sí fue un montaje más detallado. Nosotros nunca hemos precisado de espacios de ensayo, sino que para nosotros cualquier espacio es posible. En ese momento la Huya en los Lobos la montamos en una piecita donde vivíamos que quedaba en la América. Ahí montamos esa obra. Y ya luego continuamos con las otras, con Ni héroes ni mártires, ¿sí? Y ya con las que fueron posteriormente llegando, utilizando, como les digo, el espacio que tuviéramos. Nunca eso ha sido un obstáculo para hacer una obra, ni para montar una obra, ni para representar una obra. Puede haber un espectador, dos o muchos, y la obra se hace. Desde que haya pasión, una obra se realiza. sí. Había una cosa muy bonita en esa época, ya no lo veía lo último, y era los afichitos
que colocaban anunciando la obra, los cartelitos que colocaban ahí eso era un balso ahí en el Parque Bolívar, ¿cierto? Sí. Esos afichitos, ¿quién los hacía? Bueno, mi hermana en ese momento trabajaba en la Colombiana de Tabaco y ella tenía facilidad para conseguirnos el papel. Y como yo había sido profesora, tenía la facilidad con el marcador de hacerlo de forma muy rudimentaria. Y además, como existía ese árbol en el Parque de Bolívar tan bello, esa ceiba que antes de hacer una obra se cayó, y si no es porque yo me paro, me cae en la cabeza, le cayó a un espectador y hubo que salir con él de urgencias para el hospital, pero ese árbol era supremamente propicio para mantener la información de la obra que haríamos cada semana, porque nos caracterizamos por montar obras muy rápidas para el Parque de Bolívar, entonces siempre las estábamos rotando. La gente siempre se encontraba con una obra nueva porque estábamos trabajando de una manera muy intensa y, y esos cartelitos tuvieron ese gusto, ese recuerdo tan bello de hacerlos rústicamente y de llevarlos a todas partes, los llevábamos a las universidades, éramos muy activos y como ya Quique Márquez había aparecido, los tres podíamos repartirnos mejor ese trabajo de divulgación. Además, la prensa en ese momento era una prensa abierta al arte. Yo puedo decir eso porque el colombiano tenía su agenda cultural y había periodistas como Germán Jiménez, como John Saldarriaga, que eran muy puntuales anunciando las obras. La gente nos preguntaban, ¿y ustedes por qué mojan prensa? ¿Cómo hacen ustedes para mojar la prensa? Pero era porque habían personas que tenían esa relación con el arte y sabían lo que representaba hacerlas. Eh, Ustedes hacían una especie, digamos, de entrenamiento casi que diario, una parte de un ritual que era ir a trotar por las madrugadas, que ni en las mañanas, era ya madrugadas, por la variante a Las Palmas. Cuéntanos cómo era eso de prepararse y durante cuánto tiempo estuvieron haciendo ese entrenamiento. Bueno, ese entrenamiento fue siempre largo y duró mucho tiempo hasta que las rodillas empezaron a decir, muchachos, empiecen a caminar. Yo digo muchachos porque yo no siento la edad. Yo no sé cuántos años tenga. Pues yo sí sé, pero al mismo tiempo no sé. Entonces, en principio, fue las palmas fueron mirando esa transformación que iba ocurriendo en nuestros cuerpos, porque me causa mucha gracia que al principio, y todavía me río de eso, yo saliera con unos chorcitos cortos y que mucho tiempo salí con esos chorcitos cortos. Entonces, y luego ya saliera con sudadera, por ejemplo, y eso marca diferencia. Bueno, no sé en qué momento se dieron esas transiciones, pero Las Palmas nos vieron madrugar muchos años a las 4 de la mañana, 4:30 estábamos ascendiendo, hacíamos 2 horas de trote, nos encontrábamos a los ciclistas como Cochise, que decía, qué bien parejita, adelante, al Ñato Suárez, hasta el momento en que tuvo el accidente. Teníamos, nos saludaban desde los carros, gente que nos había visto en el parque, y además de eso nos tocó vivir la experiencia de los 90 que fue tan dura, cuando los muertos los encontrábamos a media vía y todavía estaban respirando, o cuando encontrábamos los monumentos que las madres adoloridas le hacían a sus hijos que habían matado en una alambrada. Entonces fueron momentos muy trágicos que nosotros recorrimos de la ciudad a través de Las Palmas, porque, por ejemplo, la Cola del Zorro, que también era otra de las lomas que nosotros acometíamos, nos encontrábamos 5 muchachos de una vez tirados, cubiertos de sangre. Entonces eso, y la policía al pie, entonces eso para nosotros era una marca muy grande. O era los policías cuando llegó el momento de que se pagaba por matar policías, los policías caminando Las Palmas con los revólveres en la mano. Entonces, o las camionetas persiguiéndose una a la otra y que nosotros creyéramos que podíamos pasar por encima de una camioneta que está detenida y nos dijeron o se devuelven o les disparamos y veíamos ya el arma en la mano. ¿Qué decíamos? Nos teníamos que devolver porque ya estaba el arma ahí encima. Entonces, Las Palmas están, o sea, Las Palmas resumen la historia
de nuestra ciudad. Una historia trágica que nosotros la atravesamos con nuestros cuerpos en el trote, por ejemplo. Esa es una manera de atravesar también el campo, de atravesar las alambradas, de atravesar la vegetación, de mirarlos, de sentir los pájaros y sentir la gente también con la cual uno establece una relación. Mira, dice Carmen Alicia, gran decisión dejar el magisterio por esa otra tarea pedagógica. Y Carlos Orlas. sí, ahora pues dice un saludo a Lucía y a Luis Alberto por mantener encendida la memoria de Bernardo Ángel. Por aquí hay otros, está Carmen Alicia que dice Génesis absolutamente genial. Y Ana Isabel Ángel dice qué bueno conocer todos estos aspectos de tu vida. Sí, porque esto lo bueno también es que muchas veces estos conversatorios se vuelven muy técnicos y a mí me ha gustado un poco más hacerlo más coloquial y más sobre esas vivencias. Yo creo que el conocimiento más importante es el que entra realmente por la sangre, no por la lectura, pues le da a uno una ilustración, pero eso, por ejemplo, de ir caminando y que te digan que te devuelvas porque un arma está ahí, eso es digamos, es una cosa muy fuerte y de alguna manera hace que la persona adquiera esas antenitas. En esa era una época en donde nosotros teníamos como unos radarcitos o unas antenitas porque yo lo llamo la época de las piñatas, porque esos eran las bombas a toda hora estallando. Y a pesar de esa situación, ustedes seguían haciendo teatro. Y seguíamos trotando por las palmas. Y seguían Sí. Pues incluso una vez hubo una experiencia muy fuerte que fue que un carro se detuvo y trató de meterme a la fuerza al carro y Bernardo le dio con un palo al personaje en cuestión y luego llegaron refuerzos de atrás de otras personas que estaban trotando y también fue una situación límite. Sí. No, es que era una época muy fuerte para todos. Uno se mantenía en una zozobra permanente. Es que es por muchas las que hemos pasado. Sí. O sea, esto de la pandemia ahora no es, sí, es horrible y estas cosas, y además porque separó el mundo, pero también hemos resistido otras situaciones muy difíciles. Bernardo, ¿qué formación tenía? Yo sé que él estuvo en el seminario, se retiró del seminario, pero yo creo que se dedicó a otro sacerdocio. Sí. Yo te decía ayer que él era, pues para mí siempre fue como Fernando González decía, un novicio, y era un monje del teatro. Cuéntanos cómo esa situación de Bernardo, digamos, del seminario al teatro. Sí, cuento de lo que me hablaba Bernardo. Y lo que me hablaba Bernardo es que estando en el seminario tuvo unos aportes muy grandes. En ese momento los seminarios tenían una formación humanística muy fuerte y había una preocupación especial por la palabra. Él cuenta cómo se leía en voz alta. Y si alguien leía mal, se le paraba y se le obligaba a que volviera a preparar el texto. Eso fue una de las partes que Bernardo tomó como muy necesario en el teatro. Él siempre estaba sobre mí repitiéndome, por favor, no atropelle las palabras, tenga en cuenta que cada palabra, cada sílaba, cada palabra, cada interjección es básica, usted tiene que, pues tiene que hacerlas con toda la intención. Entonces, del seminario, él tomó también la presencia del latín, el ritual, esa belleza que eran nuestros pueblos, porque es que nosotros tenemos ya añitos, ¿sí? Y nos tocaron los sainetes, Luis, tú sabes. En el seminario la gente llevaba taurete y se presentaban las obras. Bernardo hizo de Ángel en una de esas obras y a pesar de su timidez, porque era un ser muy recogido, en el teatro él sentía que se soltaba. Además, cuando llegaba a Medellín, él se iba a conseguir unos libros que para él eran prohibidos, porque en el seminario él descubrió también a Baudelaire
porque los teólogos de esos tiempos, como él tuvo una formación francesa, los libros que tenían, los libros, permitían conocer los escritores de otros tiempos, y conoció a Baudelaire y le impactó ese rostro, dice él, y sintió una conexión con las flores del mal, porque él se consideró siempre maldito desde el punto de vista de los cuestionamientos y de la desazón, de la escritura con dolor, de la cercanía con la muerte de la que tanto habló. Entonces, empezaba a bajar a Medellín, se volaba del seminario y iba al centro a conseguir los libros prohibidos y a ver cine. Y dice que el cine de esos tiempos, que era muy bueno, incluyendo las películas de vaquero que le encantaban, era capaz de representar un vaquero muy bien. Entonces, él disfrutaba el cine por ver a los actores. Él dice que su primera escuela de actuación fueron los actores de Hollywood, que por ese tiempo eran demasiado buenos porque venían del teatro. El teatro norteamericano se alimentó del teatro y los actores eran de teatro, el Actor Studios, los buenos actores, Marlon Brando. Es que ¿quién va a olvidar esos personajes y quién va a olvidar personajes como Neil o Tennessee Williams, que alimentaron esa escena del cine norteamericano? Entonces, todo eso fue un alimento que lo decidió a romper con el seminario y a querer estudiar en Bellas Artes. Y pasó por Bellas Artes hasta el momento en que encontró un grupo que fue para Sergio Mejía, que era el director de Bellas Artes, muy peligroso y muy contestatario. Entonces pusieron el grito en las casas de los muchachos. Por ese momento, en ese momento, la familia tenía mucha incidencia en esos jóvenes que iban a la Academia de Bellas Artes a estudiar teatro, y a Bernardo le montaron la persecutoria y lo obligaron a retirarse de Bellas Artes, y eso para él fue una crisis muy grande, pero salió de esa crisis más fortalecido porque empezó a crear grupos independientes como el Foro, como la Pirámide. Incluso una de sus novias, lo cuento como chiste y como anécdota también, fue la que fue después compañera de Sabatini, que fue el que hacía el café teatro, Comedias en el Junín. comedias ligeras, en fin, esas comedias ligeras que fueron tan conocidas acá en Medellín, que llegó tanto. Y Gloria, dice Bernardo, era una excelente actriz, pero ella no podía comprometerse como se comprometía Bernardo con obras críticas. Ella quería un tipo de teatro comercial. Y Bernardo tenía ya esa línea del pensamiento crítico, pues él era un rebelde por naturaleza. De ahí pues que La Barca de los Locos se da después de pasar por una experiencia también en el Valle del Cauca, donde hizo, si Beatriz del Castillo está ahí, Beatriz del Castillo sabe que Carrasquilla, de la Universidad del Cauca, que fue uno de los fundadores, que estuvo en la Mama, Bernardo trabajó con él en una obra de Peter Weiss, Vietnam, con el cual hizo recorridos por el Valle del Cauca y se presentó incluso en espacios abiertos, ya hacía sus primeras incursiones por espacios abiertos, por barrios, acciones comunales, porque era un teatro muy comprometido, teatro universitario, que fue tan importante en la historia del teatro. Porque yo también traté de hacerlo. Las compañeras de sociología, algunas recuerdan eso. Cuando entré a sociología, el MOIR era muy fuerte, y tenía un grupo de teatro, y a mí no me importaba, digamos, que me dijeran si era o no del MOIR, sino que yo sentía que quería hacer teatro, y compañeras de esos años de sociología tratamos de hacer teatro universitario, pero no sé, por alguna razón no se dio la experiencia, pero yo quedé con esa espinita que solo pude concretar en 1981, pero yo llevaba el teatro en mí, era como encontrar unos textos que a mí me permitieran expresarme según mi pensamiento. Bernardo iba a Yogananda, a la meditación allá, ¿cierto? Claro. Yo allá lo conocí, pues sí, se colocaban los inciensos ahí al lado del Parque Bolívar. Eso fue a principios de los 70 o a mediados de los 70 que existió Yogananda. En esa época, pues que no. Entonces, casi que salió del seminario católico a un seminario oriental.
de Paramahansa Yogananda. Porque acá Carlos Orlás nos estaba pidiendo de que se hablara del existencialismo y los poetas malditos, pero también encuentro una comentario de José Fernando Montoya, pero no, esa sí no la alcancé a leer, ya me lo quitaron de ahí. Dice, muy grato poder escuchar a Lucía, compañera de estudio, quien generosamente nos comparte su experiencia de vida sirviendo a la causa de la realización humanista. Y oír a Luis Alberto, discípulo, José Fernando, pues discípulo en la UPB, quien en medio de su formación como arquitecto daba testimonio de su opción de vida por el teatro. Bueno, y Ana Cecilia, qué bueno ver a Lucía, un abrazo, Ana Cecilia Hernández. Y bueno, hay varias personas acompañándonos. Es muy rico uno poder compartir con, digamos, este público a través de esta quinta pared a la que nosotros hemos llamado esta situación virtual o digital, estas historias. Una cosa que yo veo, digamos, ese rito tan hermoso que siempre hizo Barca los Locos con la encendida de las velitas, el inciensario, porque viene con esa secuencia, seminario, yo no sé cómo llamar a Yogananda, pues a ese centro de meditación al que íbamos y tocaban el órgano y era puro incienso y cada uno llegaba y ya se sentaba a meditar y eso era como parte de su rito, eso fue siempre parte de su rito en la Barca de los Locos, el incienso, dárselo al otro actor, compartirlo entre los actores y al público. ¿Cómo se sentía eso y cuando llegaban a una parte en donde la gente no sabía cómo pasaba, cómo lo tomaba la gente esa actitud? Yo creo que ese ritual que fue tan propio de la Barca de los Locos lograba romper la cotidianidad, nos lograba también acercarnos hacia esas personas que iban a entrar en un mundo sagrado, porque es que el teatro es sagrado, el teatro es de dioses. Entonces era la preparación que ellos también sentían, les estábamos haciendo. Era muy, muy bello entender y comprender a nuestra gente, que ellos estuvieran allí también haciendo parte y también estuvieran sintiendo que esa era la manera en que se entraba al teatro, con los pies descalzos, porque además del ritual de la incensada y de las velas, siempre estábamos descalzos, entrábamos descalzos y nos manteníamos descalzos en escena, y también había una preparación que se hacía delante de los espectadores, y yo la sigo haciendo con el yoga, porque volviendo a recoger lo de Yogananda, para no dejarlo suelto, en Bernardo confluyen Occidente y Oriente, y como decía Carlos Orlas, existencialismo, porque ya todo eso fue el alimento, porque el por naturaleza propia era existencial, porque el existencialismo no es de Sartre, ni de Camus, ni ninguno que se lo quiera abrochar, como el surrealismo. O sea, no podemos hablar de que el surrealismo es de Breton, por ejemplo, o que, digamos, la presencia de Antonin Artaud, que estuvo siempre en la carne de la Barca de los Locos, es solamente Antonin Artaud. Eso nos toca a todos los seres humanos. Todos estamos conectados. No es solamente ahora por la vivencia que estamos teniendo de esta peste, de la cual ya hablaba Antonin Artaud en el teatro y su doble, esa peste que nos trastorna mental y físicamente. Entonces, no es algo de ahora. Los seres siempre hemos estado conectados y los escritores, poetas, dramaturgos, como los queramos llamar, pintores, que sabemos que un Van Gogh, por ejemplo, cómo nos habla al oído, cómo nos habla la pintura del Bosco. O sea, esos personajes están ahí viviendo con nosotros, nos están alimentando. Pues
nos están alimentando, es que todos nos alimentamos unos de otros y el teatro es un alimento total, totalizador. Entonces, por eso recogiendo lo de Carlos Orlas, recogiendo lo de lo tuyo con Yogananda, mira, se dieron cosas como estas. Bernardo conoce a Teresita Gómez en Bellas Artes y la vuelve a encontrar en Yogananda. Yo sé que Teresita, o sea, ya hace tiempo no hablo con Teresita Gómez, pero con Teresita Gómez vivió una experiencia en el Cauca al romper con Yogananda. Entonces son cosas, por la vida de Bernardo pasaron seres muy especiales, seres muy creadores, con los cuales hemos tenido encuentros y luego nos dejamos de ver, pero ellos están ahí. Nadie puede desconocer a una pianista como ella, que tiene una historia también tan particular. Y Bernardo la menciona y yo la menciono también, porque hace parte de esa historia, porque la historia de la Barca de los Locos está tejida con muchas influencias y con muchas personas que no tienen edad. En este momento yo estoy con Carlos Orlas tratando de montar, ya montamos más y menos y montamos dentellada. Yo siempre había dicho que tenía, me perdonan si lo digo, como que como ya tenemos como cierta edad, uno decía, ¿y los jóvenes, cómo es esa relación? Pues aunque a nosotros nos han acompañado muchos jóvenes siempre, pero ya como actor yo decía, ¿cómo será? Pero uno siente que desde que la persona esté enamorada de los textos y sienta y se dé cuenta de a qué nos estamos remitiendo, cuál es nuestra lucha, porque el teatro es lucha, ya lo decían todos los teóricos y dramaturgos de la historia del teatro, como lo decía Enrique Buenaventura, que sabemos que Bernardo también montó obras de Enrique Buenaventura con el taller de la Universidad de Antioquia antes de que se montara la barca, se creara la Barca de los Locos en 1975. Entonces, miren todas las historias que se cruzan, que uno no puede ser lineal. El teatro no puede ser lineal, ni uno puede ser racional, porque uno está hecho es de inconscientes que se mezclan, de sueños que aparecen, de seres que vienen y se van y continúan, porque para mí Bernardo está ahí siempre, estará. O sea, no es el culto a la personalidad como otros llamarían, no. Es reconocer que por la vida de uno pasan seres que marcan. Y esos seres que marcan la historia, ahí estarán, nadie los va a quitar. Es porque la obra, ahí está, habla por ellos. Mira, voy a hacer algo horrible, voy a ir de lo espiritual a lo mundano. Tú hablabas del alimento. Yo me acuerdo una vez que los invité a comer algo y no, o sea, era una aromática y uno decía, pero ¿qué querés? Pues un pastel, no, una aromática. Entonces, yo decía, Bernardo, pues se alimenta del aire, puro pranayana. Cuéntame cómo se alimentaba Bernardo, cuál era su desayuno, su almuerzo, porque de alguna manera me ha intrigado, porque siempre lo he visto como ese asceta, casi pues flotando. Entonces, ¿cómo era esa parte de alimentación de Bernardo? Tienes razón, Luis. Para Bernardo comer demasiado era muy desagradable. Él sí uno veía que uno estaba como manifestando mucha satisfacción con el alimento, él se molestaba, eso sí lo molestaba a él, que uno comiera como con esa fruición, porque él pensaba que el alimento pues era algo que uno debía consumir, pero que uno no se debía regodear en él. Eh, entonces, él siempre fue vegetariano de toda la vida, desde niño, o sea, lo trajo en su sangre. Él no tuvo que pasar por Yogananda para que le hablaran de lo vegetariano, sino que él ya venía con ese, lo traía en su ADN, venía con esa necesidad de entender la naturaleza, de entender la existencia en otros términos, que se saliera de esa parte digestiva que también le molestaba tanto a Antonin Artaud. Es eso, pensar que el hombre no es solamente lo material, lo que aparece. Entonces a él le molestaba mucho que esa preocupación por el alimento. Él decía, bueno, sí, hay que comer bien. Y eso tuvo que ver también con los trastornos de salud que tuvo, porque yo trataba de que hiciera sus alimentos, de que cumpliera con sus horarios, pero él me decía, no,
si te dije que no quería, que no como, no como. Y de hecho, cuando yo me lo encontré en 1981, él prácticamente ayunaba, porque él vivía con unas tías, salía de su casa, tomaba escasamente el desayuno y los compañeros de teatro que tenía en ese momento no sabían que él no almorzaba, por ejemplo. Cuando yo me lo encontré, él no almorzaba y no sé qué comería en la casa de donde vivía. Yo empecé a llevarle alimento, a encontrar, cuando no vivíamos juntos, yo me preocupaba de estar siempre llevándole el alimento y tratar de ver que se lo comiera porque él era así, Sí. era lo No, menos importante para él. sí, uno, o sea, yo me acuerdo de pronto decir, recibía una aromática y no más, pues, sino, pero lo que quería sin nada. Entonces, bueno, ahí me confirma mi creencia de su sacerdocio, ¿sí? Era un hombre demasiado espiritual. Lucía, ¿cómo fue esa situación cuando saben de la enfermedad de Bernardo? Ya había tenido un anticipo, que fue después de que él presentó su libro Transfiguraciones, que hago un paréntesis para darle las gracias a Víctor Bustamante. Si no está, de todas formas le doy las gracias porque fue uno de los escritores en Medellín. Él es un cronista urbano que se atrevió a sacar una revista, Babel, dedicada exclusivamente a Bernardo, y también celebro que Néstor, el del Ateneo, Porfirio Barba Jacob, hubiera facilitado el espacio para haberle hecho ese primer homenaje tan merecido a Bernardo. Ya luego vendrían otros libros que se lograron publicar, pero esa fue como la primera recolección, digamos así, a nivel más organizado de la experiencia de la barca de los locos en la ciudad. Entonces, después de esa experiencia de transfiguraciones, Bernardo tuvo una crisis. El Bernardo muere en el 2018, pero 2 años antes se le bajaron los glóbulos rojos. Y yo no sé cómo él seguía caminando con una debilidad extrema, amarillo, pero él no dejaba de, ya en ese momento estábamos caminando, hasta que en un momento determinado yo dije, no, no, tenemos que ver qué está pasando, porque él era completamente alérgico a los médicos, pero lo convencí de que estaba demasiado debilitado, y en ese momento le dijeron que tenía cáncer de hígado. Y le hicieron, entonces fuimos a hacerle los exámenes para la supuesta operación, y cuando le hicieron los exámenes, antes de hacerle los exámenes, se desmayó, cayó redondo en Buenos Aires, donde le estaban haciendo los exámenes, y tuvimos que llevarle de urgencias al, ¿cómo se llama este hospital? Al del Seguro Social, ¿cómo se llama ese León hospital? 13, Clínica León 13. Clínica León 13, y allá le hicieron transfusión de sangre por 2 ocasiones. Logró salir de ahí, de esa emergencia, y le advirtieron, si no come carne, se muere. Entonces al comienzo empezamos con eso, Bernardo, tenés que comer carne porque si no te morís. Al principio trató de hacerlo y luego me dijo, no, no como carne y me muero. Entonces ya no se podía hacer más. O sea, yo sabía que, que iban a pasar sucesos, que cuándo, no sabía, pero que se venía para mí una tragedia, sí. Entonces se presentó en el 2018, que ya cuando fuimos a hacerle los exámenes ya era tarde, era metástasis. Si tuvo dolor, nunca lo dijo, porque él nunca hablaba de dolores. Entonces se los aguantó y se fue muy rápido. En 4 meses su cuerpo se consumió. Y hasta lo último, lo que me llamó la atención fue que hasta lo último hablaba de teatro y me dictaba textos. Él le dolía irse porque, claro, teníamos la relación, pero también tenía mucho por dar. Sí, hubo una cosa muy especial en la última función. Estuvo Bernardo Bustamante, él estuvo Víctor, filmando allá. Víctor, Víctor, Víctor. perdón, Víctor Bustamante. Estuvimos también nosotros filmando. Sí. Y después de la función nos pusimos a conversar un ratico ahí y me decía, Luis, esto es muy duro. Y lo insistía en decirlo, me lo dijo repetidas veces y como preguntándome cosas sobre
casi como qué hacer. A mí no se me olvida ese momento, pero también era un estado de que esta es la vida y para eso vamos, ¿cierto? Para nosotros, digamos, la vida es un espacio entre dos infancias, entre la infancia cuando nacemos y la infancia final. Bernardo tuvo esa infancia final. Te pregunto. A ver, en Bernardo siempre todas sus obras giraron alrededor del dolor, alrededor de la muerte. Entonces, yo puedo decir que en él siempre hubo una preparación prematura de la muerte, tanto que cuando tuvo 20 años escribió un monólogo que yo lo adoro, que se hizo en la Oficina Central de los Sueños en compañía de Ramiro Tejada. Ramiro hacía la última cinta de Samuel Beckett, Crab y la última cinta, y Bernardo hacían Soltado la serpiente, donde Bernardo conversaba con todos sus escritores predilectos, todos los escritores que a él lo habían marcado, entre ellos Beckett, porque él trató de montar la última cinta, pero dijo, yo también tengo mi historia para contar, yo tengo una historia para contar, yo tengo 20 años, pero ¿qué importa? Las historias no se cuentan por aquello de la edad. Y comienza, ese monólogo se refiere a la muerte, cómo un ser va decayendo, cómo la enfermedad se va apoderando de él, cómo pierde sentido a sentido, cómo cada órgano comienza a fallar. Entonces ya desde los 20 años se estaba anticipando la muerte. Eso no es, bueno, digamos que no es casual. Él tenía ese signo en su organismo y así le diera dolor la muerte también, porque a él le dolía morirse. Al mismo tiempo la entendía y tuvimos una cosa muy bella que quiero resaltarla acá, y fue la presencia de un personaje de Felipe Jaramillo, de Juan Felipe, de Casa Blanca, un budista que practica, que realmente es un budista convencido, que conoció a Bernardo en los inicios de la Barca de los Locos, y cuando supo que Bernardo estaba enfermo, nos invitó a su Casa Blanca para conversarnos, y a partir de ese se establece una relación que ayudaría a Bernardo a morir de una forma, digamos, yo digo menos dolorosa, en el sentido de que Juan Felipe conocía muy bien lo de los chakras, lo de la respiración, cómo lograr que él realmente partiera, que lo estaba deteniendo para irse, porque él muere muy al estilo de Mishima, me parece a mí. Mishima se hace el harakiri y expulsa todo su interior. Y Bernardo decía que a él le bastaba meterse un dedo a la boca para explotar, y realmente le explotó, y le explotó a los seres que menos delicados fueron con él, que fueron el equipo del Hospital General de Medellín, con su equipo de médicos y enfermeras, que fueron absolutamente inhumanas. No entendieron a quién tenían en sus manos, tanto que Bernardo les estuvo un día hablando de poesía y de la tragedia griega, les hizo una disertación hermosa, y lo único que se le ocurrió decir al paliativo del dolor fue, necesitamos esta cama, vaya preparando, vaya entendiendo cómo lo debe acompañar en estos momentos, porque necesitamos la cama. Y si usted no tiene la cama, ¿dónde llevarlo? Yo consigo dónde lo lleven. ¿Y por qué la gente pobre tiene colchones y no está pidiendo que lo traigan aquí al hospital? O sea, para mí el Hospital General de Medellín, en ese caso con Bernardo, fue absolutamente inhumano. Y bueno, Bernardo sintió en carne propia eso que había sentido de los médicos, que tuvo desde la infancia. Entonces, para mí eso sí fue trágico. Esa forma, afortunadamente, a mí me hicieron salir y yo no sentí el momento en que explotó, porque él realmente explotó. Sí, mira, allá para ir cerrando, primero que todo, una felicitación y un agradecimiento por continuar con ese legado de Bernardo, después de una, digamos, relación tan intensa, porque yo les decía a ustedes, yo no me imagino a Lucía sin Bernardo y a Bernardo sin Lucía. Eran uno para el otro, pues, no, pero también están esas otras realidades, ¿sí? Y después de esto, que continúes
en ese espacio, conservándolo y conservando su obra, es un acto de extremo amor, y que también este ser, Bernardo, se lo merece, de que no entremos en el olvido de su obra y de su persona, porque también yo soy un convencido de que el arte no debe ser con sangre, o sea, sacrificando tantas cosas, aunque él pudo haber sacrificado su comida o sus cosas, sino como atentando contra otras personas, sino él lo hizo como un acto religioso. Entonces, es agradecerte eso y contarnos ya, como ahorita hablabas de montar unas obras. ¿Tú qué piensas ahora que salgamos un poco de este confinamiento? Yo no voy a decir ni pospandemia, ni porque vendrán otras, ni, ni la normalidad, porque nunca vamos a ser normales. O sea, la normalidad para mí es este momento, pero estado en un proceso de cambio. ¿Tú cómo vislumbras volver al escenario público y del pueblo post pandemia o post confinamiento más bien? Creo que primero que todo seguirse uno preparando mental y físicamente. No dejar de lado la lectura de los textos, no dejar de lado en este caso el contacto que con Carlos Orlas, el cual también tiene, yo no digo tareas, tiene pasión por la escritura de Bernardo, entonces anda también trabajando, viendo cuál es la obra próxima que más le llegue. Entonces, por un lado está esa relación con el parque, donde me interesa mucho llevar obras que nacieron del parque, porque hay obras que nacieron del parque y sé que se sienten en el parque. Y por otro lado, continuar con los monólogos. En este momento estoy montando La Sibila y ya sabes que he presentado La Reina Negra, La Señora Mí, Deslices, tengo que contarlas en los dedos, Miosotis, ¿sí? ¿Cuál me faltará? Rasguños. O sea, porque me tocó acelerar esos procesos porque el teatro no espera. Hay que estar en la escena y una forma de eso que vos decís tan bonito de Bernardo, una forma de mantener esa religiosidad que, que hace que uno vaya al espacio público, aunque lo digo, no nos negamos a ningún espacio, porque desde la sala de una casa, una cárcel, un asilo de alienados, una iglesia, nos hemos presentado en iglesias. Por ejemplo, conocimos a Mario Cdenor en el CINEB, ¿sí? Conocimos al general Matallana en una función privada para militares, que eso para mí marcó demasiado. Fuimos a Barcelona y tuvimos relación con Ricardo Salvat, de la editorial Salvat, y allá estuvimos en la Autónoma de Barcelona. Fuimos a Venezuela y estuvimos en la Gran Sabana, en la selva, haciendo teatro en una maloca, con indígenas alrededor, con mineros, con gente también que hace arte. Entonces yo creo que eso que empezamos ayer, el teatro debe llegar a todas partes. Y nosotros los actores estamos signados, si tenemos realmente vocación, que esa palabra yo la sigo repitiendo porque para mí es válida, esa pasión, si la tenemos realmente, no escatimamos esfuerzos, así digamos, sobre la sobrevivencia que siempre me preguntan, pero bueno, ¿y usted cuando no se pueda mover? Ya veremos. Vivamos el presente y en ese presente entreguémonos por completo. La vida es muy extraña, entonces uno no puede pensar, no puede ni quedarse en el pasado, ni pensar qué va a ser en el futuro, porque llegan cosas inesperadas como esta del coronavirus, que nos tiene ahí buscando formas. Por ejemplo, esta, Luis, te la agradezco, a la barra del silencio, a vos en particular que nos has acompañado durante tantos años. No obstante hacer teatros tan distintos, vos tenés una mente amplia y eso a mí me llega demasiado y sos muy generoso. Entonces, eso en vos siempre lo he aplaudido y te lo reitero una vez más. Bueno, ya, muchas gracias, Lucía. Esperamos, ojalá nos podamos ver en cualquier plaza, parque o sala de cualquier ciudad, ya sea aquí en Barra del Silencio.
que me duele mucho verla cerrada. Pero bueno, mañana vamos a tener a Jabrú, otros amigos del alma, también poetas y titiriteros, a las 10:30 de la mañana. Y en la próxima semana tenemos otro grupo de calle, como es Carángano, como con la obra La muerte de Juan Rimales, El último hombre honrado. Ese es un sainete hecho desde el confinamiento en su casa, digamos, porque aunque es una casa periférica, es en la montaña, allá en Bello Oriente. Y el domingo siguiente ya seguimos con La Bella y la Bestia. Muchas gracias, Lucía, a Orlaz, Carlos Orlaz, O Carlos Orlas. o Juan Carlos Orlas. Y quiero despedirme también de todos quienes nos han acompañado en la noche de hoy y gracias por su generosidad. Ellos saben quiénes son y les reitero a los compañeros bolivarianos mi gratitud eterna. Sí, lo mismo. Y no voy a repetir todos los nombres, pero sí, muchas gracias por seguirnos. Además, paradójicamente, no solo se conservó la audiencia en el diálogo, sino que creció. Y eso, gracias a ti por ser tan generosa en entregar tanto de ti. Y ya los esperamos mañana a las 10:30 en nuestra programación de La Quinta Pared, Pared Digital, teatralidades desde el confinamiento a través de medios digitales. Ese es nuestro proyecto de este año. Espero que no dure mucho. La Quinta Pared sí, pero no las teatralidades desde el confinamiento. Un abrazo y ya nos veremos mañana y otros días. Síganos en nuestras redes para que se enteren de nuestra programación, que va a estar muy rica. No es el teatro convencional, vamos a tener muchos de teatro callejero, como también va a estar la Dani, y otras experiencias novedosas como El Salto y las voces de Henry Díaz, una obra que casi que ni él la entendió, ni el jurado la entendió, y que acá de las últimas funciones, llorando después de la función, me dijo: Luis, terminé de entender la obra. Porque es que uno a veces no entiende uno lee después lo que escribió y dice uno, esto lo escribí yo, para bien o para mal, pero se puede sorprender. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos.